Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa lo podrán ustedes encontrar completo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa Plus. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassets. Bienvenido a esta mesa como siempre, Marc. Muchas gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute aquí en Washington. Bienvenido igualmente. Buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Bienvenido a este programa. Gracias. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa Plus. Bienvenida también. Gracias. El primer asunto, Marc, tiene que ver con un debate que se ha suscitado en los últimos meses y sobre todo en la última semana aquí en Estados Unidos. Y tiene que ver con la posibilidad de que en este país no solamente se pueden comprar armas, sino que también se pueden portar y se pueden emplear. Hoy en el periódico The New York Times hay una columna del presidente Barack Obama en donde vuelve a decir que hay que controlar el porte de armas en Estados Unidos, que hay que expedir nuevas medidas para tratar de controlarlo, y además dice que él no piensa apoyar a ningún candidato en este país, incluso de su partido, el partido de él, el Partido Demócrata, a menos que ese candidato esté a favor de una reforma al sistema legal que reglamenta el porte y la tenencia de armas en Estados Unidos. El presidente Obama el pasado martes, el martes de esta semana, en un discurso en la Casa Blanca, donde además lloró de la emoción, anunció una serie de medidas que esencialmente consisten en que a los vendedores de armas por internet se les va a exigir una licencia y se les va a pedir que ellos soliciten antecedentes a los potenciales compradores de armamento por las páginas web. También anunció el presidente Obama el nombramiento de 230 personas más, agentes, para revisar los antecedentes de los compradores de armas. Estados Unidos es un país de 315 millones de habitantes y más o menos hay un arma por habitante. Prácticamente hay 300 millones de armas en este país. El uso de las armas está autorizado por la segunda enmienda de la Constitución, que data de 1791, donde se habla que los ciudadanos pueden crear una milicia y pueden estar armadas para enfrentar a una eventual tiranía, a un eventual gobierno tiránico. Todo este debate se volvió a agitar a partir de que en diciembre del 2012 hubo una matanza en el estado de Connecticut, en Newtown, en la escuela primaria de Sandy Hook, donde un hombre, Adam Lanza, si mal no recuerdo su nombre, mató a 20 niños de la escuela primaria, la mayor parte de ellos de 8 años. Aquí la pregunta es, ¿será que Obama va a lograr sacar adelante algunas políticas para reducir la violencia por el uso de armas? Porque eso dependería del Congreso, pero el Congreso está cruzado de brazos, el Congreso tiene mayoría republicana y está cruzado de brazos. Y parece ser que las medidas de Obama pues, son simples anuncios porque van a tener muy poca efectividad. Aquí en Estados Unidos una persona puede vender en el sótano de su casa un arma y no tiene que llamar a nadie a ver si va a revisar la transacción. ¿Usted está en favor de que se reduzca el porte de armas, de que se reglamente, de que no haya armas, o está en contra? Bueno, yo creo que hay un problema. Eso es lo primero que hay que ver. En este país, o sea, en ningún país del mundo hay tantas armas por habitante como en Estados Unidos, y en ningún país desarrollado hay tantas muertes por arma como en Estados Unidos. Entonces, se puede establecer una correlación entre ambos hechos. Yo creo que esto está bastante claro. La cuestión es si se quiere solucionar o no se quiere solucionar. Yo creo que Obama quiere solucionarlo y yo lo aplaudo, pero también pienso que las medidas que propone son cosméticas, que lo que puede hacer el Congreso será muy difícil que solucione este problema, porque es un problema que ya está ahí. Hay 300 armas, si no se confiscan todas, es muy difícil que... Las armas duran años, no es como... no sé, como un alimento o muchos productos o un mueble de Ikea que se rompe al cabo de un tiempo, ¿no? O un televisor. Una arma dura... Hay armas de la guerra civil, ¿no? Americana o de la Revolución Americana. O sea, una arma dura mucho, ¿no? 300 millones de armas, a menos que se confisquen, no desaparecerán, estarán ahí siempre. Y eso no va a pasar, nadie va a confiscar, no va a pasar. 300 millones de armas en este país. Eso no va a pasar. Y luego está la segunda enmienda, la famosa segunda enmienda de la Constitución, bueno, que yo como no soy estadounidense, me permito decirlo, yo la leo y la he leído y la he releído 1000 veces y yo no veo ahí que autoriza portar armas. Veo ahí que dice que para tener una milicia que defienda un Estado, el derecho a portar armas no será vulnerado, ¿no? Entonces, habla de una milicia, ¿no? La gente que compra armas y que tiene todas estas armas no son para una milicia, es por otro motivo. Yo creo que ha habido a lo largo de los años y con la jurisprudencia una interpretación de la segunda enmienda de la Constitución que ha llevado a pensar que
que permitía el porte de armas, pero creo que es una interpretación y que también puede cambiar, pero creo que tendría que cambiar. Obama dice que no cuestiona la segunda enmienda tal como se interpreta ahora, pero creo que si realmente tiene que haber un cambio importante, más allá de cambios modestos que tengan pocas consecuencias prácticas, a la larga, algún día el Tribunal Supremo tiene que releer esta segunda enmienda y darle otra lectura, y sobre todo para alinear a Estados Unidos con el mundo, con el resto del mundo y con el mundo desarrollado, donde hay muchas menos muertes por armas y hay muchas menos armas circulando de la manera que circulan en este país. En ningún otro país avanzado del mundo, y lo ha dicho el presidente Barack Obama, hay tantos muertos por arma de fuego. En Inglaterra no hay tantos muertos, ni de lejos, ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, donde está prohibido el porte de armas. En este país hay 32.000 muertos por armamento, por arma de fuego. Las 2/3 partes son suicidios, pero también hay homicidios y demás, y ha habido casi una matanza diaria el año pasado. ¿Usted está de acuerdo con el porte de armas en este país, con la posibilidad de comprar armas o no? Estoy de acuerdo con el derecho a portar armas. Nada más quiero sacar este gráfico, que es la tasa nacional de homicidios de Estados Unidos de 1970 a la fecha. Cuando el presidente Obama habla de una epidemia de armas y que estamos ante una crisis, podemos ver que estamos ante la menor tasa de homicidios de Estados Unidos en 40 años. Así que no sé cuál epidemia se está refiriendo, pero vemos en este gráfico podemos ver dos cosas muy claras. ¿Qué pasa en 1990, en el 1993? Los estados en Estados Unidos empiezan a relajar sus leyes respecto a posesión de armas. Empiezan a adoptar un sistema llamado shall issue, que es que se invierte la carga de la prueba a la hora de solicitar una licencia para portar armas, y en lugar de la persona tener que demostrarle al Estado de que uno necesita un arma, lo cual llevaba a que muy pocas licencias fueran emitidas para portar armas de fuego, se invierte el peso de la prueba y más bien el Estado tiene que demostrar que esa persona que está solicitando un permiso no puede portar un arma. ¿Qué sucede? Empieza a aumentar significativamente la cantidad de permisos de portación de armas en Estados Unidos. Vemos lo que pasa con la tasa de homicidios en Estados Unidos. Empieza a caer significativamente. ¿Qué pasa? En el 2004 expira la prohibición sobre las armas de asalto. Las armas de asalto, la prohibición que fue impuesta durante la administración Clinton, expira en el 2004. ¿Aumentó la tasa de homicidios? No, continúa bajando y hoy nos encontramos en una tasa de homicidios históricamente baja en los últimos 40 años. Así que no existe una relación de, como nos quieren presentar, de que más armas, más crimen. Todo lo contrario, si nosotros podemos ver la relación, es que entre más se han relajado las leyes de portación de armas, más ha caído la tasa de homicidios en Estados Unidos. Sobre el tema de la segunda enmienda, tenemos que recortar el contexto de la segunda enmienda. La segunda enmienda es parte de un paquete que era el Bill of Rights, que eran 10 enmiendas constitucionales, la Carta de Derechos, las cuales todas las enmiendas en esa Carta de Derechos protegen derechos individuales. Así que decir que la segunda enmienda no protege un derecho individual a portar armas, sino que era un derecho colectivo de milicias, sí, no va en el contexto de lo que fue toda la protección de las libertades individuales garantizadas en la Carta de Derechos. Iba a contestar algo, Marco Asensio. No, disculpa. Yo creo que es muy interesante este gráfico, pero concluir que baja las muertes porque se ha relajado la regulación de las armas, yo creo que es dar muchos saltos lógicos. Hay decenas de motivos por los cuales baja el crimen. Sí, yo no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que esos análisis que dicen a mayores armas, mayor crimen, por lo menos si vemos este gráfico no está respaldado por la evidencia. Pero si vemos el gráfico de las muertes que hay ahora, aún bajando tanto, no los tengo aquí. Por eso, pero es enorme el número. Hacer comparaciones a través de países con culturas diferentes, comparar a Estados Unidos con Japón, por ejemplo, comparar a Estados Unidos con Europa, tampoco es una comparación que se puede hacer ligeramente. No, es muy peligroso, porque yo creo que llegamos a concluir que los estadounidenses son un pueblo violento y enfermo. Es decir, que no matan más porque tengan más armas. Esta sería la lógica de los que defienden que no hay ningún problema, ninguna relación. No matan más porque hay más armas, matan más porque son más violentos. Y yo no quiero creer que un estadounidense es un ser humano distinto a un europeo, a un latinoamericano, claro, a un asiático. Pero hay cosas curiosas. Por ejemplo, Colombia es un país que tiene la misma población que España, más o menos 45 millones de habitantes.
En Colombia el número de homicidios, un país con muchos homicidios, es de alrededor de 12.000 y ahora está en la tasa de homicidios más baja. Aquí en Estados Unidos la tasa de homicidios no sé si son alrededor de 14.000 o 15.000 al año. Este es un país con mucha mayor población. En España, donde no se pueden portar armas, el número de homicidios, no la tasa, el número de homicidios del año pasado no llega a 400, cuando en Colombia llega a 12.000 y en Estados Unidos a 14.000 o algo más. Pepe López Zamora. Sí, definitivamente. Yo creo que la correlación que sugiere, en este caso, mi amigo Juan Carlos, no es exactamente correcta. Dijiste, no hay una correlación entre más homicidios y más armas. Y el hecho real es de que en este país, y lo mencionó el presidente en su asamblea, sí hay una correlación en aquellas ciudades específicas donde ha habido políticas más restrictivas de armas. La caída de los homicidios ha caído en relación con aquellas ciudades donde ha habido políticas más liberales. Ahora, esta argumentación en el sentido de que si no resuelves todo el problema, es decir, todas serían medidas cosméticas, ¿no? Si no resuelves el problema de las muertes en la carretera de inmediato, no vamos a poner una política de señalizaciones o evitar que la gente mande textos o evitar que la gente no consuma alcohol o drogas cuando maneja. Esta serie de políticas tiene un efecto gradual y progresivo y en mi opinión personal, en este caso creo, que lo que está haciendo el presidente es tratar de empezar a cambiar la ola de opinión pública en el tema de las armas. Y eso me parece una cosa más importante que el efecto práctico que pueda tener en evitar o prevenir cualquiera de estas masacres. Creo que aquí hay coincidencia. Probablemente ninguna de las medidas del presidente hubieran evitado San Bernardino o Aurora, etcétera, donde personas obtuvieron las armas de manera legal, se las quitaron a un familiar. Es decir, no creo que ese sea el asunto, ¿no? Para medir, no es la métrica para medir la eficacia de lo que está haciendo el presidente. Creo que el presidente quiere, como en muchos otros temas sociales, crear un parteaguas. Sus lágrimas de alguna manera ayudaron a poner la conversación en un sentido humanitario y social, ¿no? Más que en un tema legalista sobre si la segunda enmienda dice esto o no dice el otro, o sobre si hay un derecho inmanente en el ser humano a poseer armas o a defenderse. Creo que lo puso desde un punto de vista, señores, así sean 1,000 muertes o 5,000, por eso para mí no hace mucho sentido que digas que está bajando o no está bajando. Una muerte innecesaria es demasiadas muertes. 2/3 partes de las muertes son por suicidios. 11,000 muertes son de menores de 18 años. Miles de niños han muerto en una década por accidentes en sus casas por las armas. Las armas están matando a las personas y en la medida que empieza a cambiar el tono y el sentido de la conversación nacional sobre el asunto de las armas, creo que hay una posibilidad mayor de que en el largo plazo se cambie esta mentalidad y se aprueben leyes progresivamente más útiles en el tema. El presidente Barack Obama anoche, en una asamblea que hizo con partidarios y detractores del porte de armas en la Universidad de George Mason, cerca de aquí en el estado de Virginia, además en un programa con Anderson Cooper, el periodista de CNN, decía, hombre, hay más o menos 30.000 muertos al año en Estados Unidos como consecuencia de las armas de fuego. Si lográramos por lo menos reducir eso en 2.000, sería una cifra muy alta, es decir, reducir el número de muertos o el duelo para 2.000 familias al año sería ya demasiado. Eso por un lado, pero ¿no será que aquí tienen muy arraigada en la mentalidad de los estadounidenses? Como señalaba David Coppel, un investigador del Cato Institute y miembro de la Asociación Nacional del Rifle, el hecho de que los norteamericanos pudieron independizarse de Inglaterra porque tenían armas y no logró el imperio inglés confiscarles ese armamento a la hora de la secesión. No han pasado varias décadas desde ese momento como para que ese argumento siga vivo, pero sigue vivo, Juan Carlos. Lo que ha pasado es que el presidente Obama ha estrellado con unas políticas concretas, se ha estrellado contra las convicciones de más de la mitad de la gente en Estados Unidos que tiene esa enorme creencia en la libertad individual. La restricción de las libertades de todas maneras preocupa en un país como este. Es como decir que entonces los autos se prohíban porque son un causante principal de muertes en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo que ocurre en este momento con el tema de las armas es como si fuera un virus. Es un virus donde mueren 32.000 personas al año. Si aquí se murieran 32.000 personas al año con un virus de una mosca extraña, se tomarían medidas, y medidas que de pronto restringen las libertades individuales, medidas como no darle la mano a la gente en público, o de repente tener la obligación de lavarse las manos antes de entrar a un lugar, o andar con la boca tapada. En este momento lo que está haciendo Obama con los poderes limitados que tiene la rama ejecutiva es hacer justamente una serie de medidas que puedan de alguna manera frenar este virus. Lo que pasa es que se está estrellando
con el miedo, con la inseguridad, con una campaña presidencial donde se usan frases irresponsables como la de Ted Cruz que dice Obama wants your guns como parte, Obama quiere sus armas como parte de su campaña. Y el jugarle a los miedos, a las inseguridades y a las paranoias de la gente es una herramienta política importante. Obama está haciendo lo que puede, está demostrando que no es un pato cojo, está dando titulares aún en los últimos meses de su presidencia, dará seguramente más la semana entrante en el discurso del Estado de la Unión. Es limitado lo que puede hacer, volvieron a subir las ventas de armas gracias a esas medidas y lo que está generando es una brecha aún más grande que seguramente solo se va a resolver con una generación. Yo nada más quiero aclarar dos cosas. Por un lado, se dice, bueno, efectivamente 30.000 muertos al año es una cifra espeluznante, 2/3 de estos son suicidios y no existe evidencia que indique que la presencia de un arma hace que la gente tenga más posibilidad de suicidarse o no. No existe investigaciones. Yo he leído papers al respecto. Tampoco hay investigaciones de que no. Tampoco hay investigaciones de que no, pero simplemente no hay una relación. Entonces no podemos saltar a la conclusión esa. Mencionabas vos de que las ciudades con mayores restricciones de armas es donde hay menos crimen. Bueno, ¿dónde está la epidemia en este momento de crimen? Si no es en Chicago y es una de las ciudades con mayor control de armas en este momento. ¿Por qué hay tantos muertos en Estados Unidos con armas? Bueno, también porque hay mucha violencia de pandillas. Está relacionada al tráfico de drogas. Y bueno, si queremos entonces, en verdad, reducir eso, podríamos entonces acabar con la guerra contra las drogas. Pero mientras tanto, ¿qué hacen, Juan Carlos? Acabar con la guerra contra las drogas. De alguna manera hay que regular las cosas. Si aquí se mueren unos niños en un auto, en un accidente de auto, ponen unas restricciones más fuertes sobre los autos. Hacer las comparaciones a través de países es bastante tendencioso. Igualmente podemos decir que en México está prohibida la tenencia de armas y tiene una tasa de homicidios que es 4 veces superior a la de Estados Unidos. Y las armas que se están utilizando en México, el 75% de las armas que han sido decomisadas están siendo originadas en Estados Unidos, en las armerías de la frontera. De las que pueden ser trazadas, que es una fracción que pueden ser trazadas. Tiene una dimensión. Ahora, yo creo que en este caso además el presidente está en tierra firme. Las encuestas muestran que la mayoría de la población, e incluso de los propietarios de armas, la última encuesta de CNN de hace 24 horas fue que 67% de la población está de acuerdo con las medidas ejecutivas, aunque cree que no necesariamente van a resolver el problema. El último punto que quiero hacer nada más, el último punto que quiero hacer y muy rápido, es que esas 30.000 muertes es lo que podemos ver. Lo que no podemos ver son los miles, decenas de miles de casos todos los años en Estados Unidos en que un arma es usada para defensa propia. Y hay muchos estudios que han documentado esto. Estamos hablando de decenas y no cientos de miles de veces en que una persona con solo enseñar un arma evita un ataque. Y anoche en ese debate en CNN hubo una mujer que fue violada y que ella dice, yo me siento segura. Y le digo al presidente, pero Obama no está pidiendo quitar las armas. ¿Cuántas armas por proporción de personas necesitas? Ya hay una arma por cada persona. ¿Cuántas armas tiene que tener una persona para sentirse segura? De todas maneras, yo lo que creo es que si una persona quiere matar a 5, es mucho más fácil que lo logre si tiene un arma de fuego a si tiene simplemente un cuchillo de cocina. Pero eso es un tema para un debate más serio, pero me parece que eso es una cosa obvia. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, hay noticias de Venezuela porque después de las elecciones del pasado 6 de diciembre, en las que la oposición logró una gran mayoría en número de escaños dentro del Parlamento venezolano, incluso se dice que logró 102 escaños de los 167, una mayoría que le permite hacer prácticamente lo que quiere. De momento, el gobierno dice que puede haber solamente 109 escaños reconociéndosele a la oposición porque están en disputa otros. Hay un pleito legal sobre si en realidad fueron elegidos los otros 3. Pues el presidente del nuevo Parlamento, Henry Ramos, tomó posesión del cargo esta semana y en un momento dado hizo retirar los cuadros del expresidente Hugo Chávez, las imágenes del expresidente Hugo Chávez que estaban en la Asamblea Nacional y también esa imagen de Simón Bolívar que después de unos exámenes científicos dieron como resultado un retrato que exhibía mucho Chávez. Pero aparece el señor Ramos diciendo en un video que por lo demás pone en la página web del diario El País de Madrid, diciendo llévense esos retratos de Chávez a donde les dé la gana, les dice a los empleados de la Asamblea Nacional y dice, al carajo con esos retratos. Aquí la pregunta es si eso sirve para que mejore la situación en Venezuela o si se está equivocando el señor Ramos y más bien debería tomar la cosa con más calma y ser menos beligerante, porque también el propio señor Ramos ha dicho que uno de los objetivos de la nueva Asamblea Nacional Venezolana es ponerle fin por las vías legales al gobierno de Maduro. ¿Sirve eso para que Venezuela recobre la normalidad o más bien perjudica
esa tendencia. Sirve para recobrar la normalidad. ¿En qué parlamento del mundo usted tiene imágenes del presidente colgando por todas partes? El parlamento se supone que es un ente independiente. Usted viaja a cualquier parlamento del mundo y usted no ve el rostro del jefe de gobierno, el jefe de Estado guindando en las paredes. Es más, en el Parlamento británico cada año el representante de la reina se le tira la puerta en la cara, sí, como una señal de independencia antes de que la reina dé su discurso anual. Así que me parece muy bien. Los venezolanos votaron masivamente por un cambio, empoderaron a la oposición para que empezara a recuperar la institucionalidad democrática del país. Y esto parte por tener un parlamento normal en donde no caben este tipo de alegorías al mesianismo y el hiperpresidencialismo, caudillismo que ha sido la característica en Venezuela. Que si va a encender los ánimos, caldear los ánimos, yo creo que es un proceso en donde la oposición tiene que hacerse sentir. Ellos no han sido los agresores de estos últimos 17 años, han sido las víctimas. Y no es que tampoco están haciendo una cacería de brujas, simplemente están recuperando los espacios de independencia y de institucionalidad que el pueblo venezolano demanda. Pero sirve que un señor diga al carajo con las fotos, no lo podría hacer sin decir al carajo. Bueno, decía, llévense esas vainas, eso fue lo que dijo, llévense esas vainas a Miraflores. No fue un video oficial, tampoco fue alguien que lo filmó, claramente tal vez no fue algo que él hubiera dicho si hubiera sabido que lo está siendo filmado o algo por el estilo, porque se iba a volver viral, pero yo creo que es muy necesario ese paso que dio. Bueno, aunque en el fondo tenga razón y hay precedentes en otros países de que no hay figuras del presidente en la rama legislativa, estratégicamente me parece un error. Me parece que si bien es importante señalar un mensaje de cambio, vamos a ver las tareas que tiene el Parlamento venezolano en este momento, o las que se ha propuesto la oposición ahora que está en la mayoría de 2/3, que también está por verse. La primera, la ley de amnistía para los presos. La segunda es tratar de hacer algo con la economía, con los recursos que tiene. Y la tercera, como lo ha dicho Juan Carlos, es tratar de buscar una vía para remover a Maduro del poder. Tiene algunos poderes, pero los poderes están limitados, sobre todo con los contrapoderes que ha puesto Maduro recientemente. En principio, el nombrar 13 magistrados en la rama judicial, que puede declarar inconstitucional cualquier cosa que haga el Parlamento, y por otro lado, creando este nuevo tribunal, este Parlamento comunal que tiene control sobre el Banco Central. Entonces, enfrentados a esa realidad, no hay posibilidad de que gobiernen solos como quieren, y yo creo que la única vía que hay es el acercamiento y el diálogo, y hacer estos gestos simbólicos, por correctos que sean, no es un camino al diálogo. Pepe. Sí, yo coincido con Moni 100%. Definitivamente que Venezuela no es Gran Bretaña, pero el hecho de que un nuevo órgano legislativo reafirme su autonomía, su soberanía, su integridad, su independencia, me parece absolutamente correcto, ¿no? Es decir, sobre el simbolismo de si deben estar o no estar las fotos, particularmente no creo que tenga nada de positivo que lo hagan o no lo hagan. Algunos lugares en el mundo, no todos los parlamentos son iguales, algunos sí tienen fotos de los jefes de Estado o jefes de gobierno. Pero el hecho de que se dé en este clima, justamente como dice Muni, de polarización, donde por una parte el presidente lanza esta cosa del Parlamento comunal, una especie de duelo de sombras, ¿no?, de cada decisión que tome el legislativo electo soberanamente, pues se compara precisamente con el hecho de que hay una aparente falta de respeto institucional por parte del legislativo a un presidente que, como quiera que sea, fue electo legítimamente en un proceso electoral que fue incluso monitoreado, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que se den estas circunstancias, de que el presidente nombre a una autoridad del Banco Central contraviniendo lo que había sido la norma, que entre los objetivos del nuevo Parlamento institucional se encuentre el hecho de que se pida y se busque la salida del presidente como la tercera prioridad del mandato. Entonces es muy parecido a lo que hizo aquí Mitch McConnell cuando dijo: yo voy a llegar al Senado a tratar de hacer, mi prioridad número 1 va a ser sacar a Barack Obama de la Casa Blanca. Eso en nada ayuda a un clima de polarización que ya existe, no tiene que ver nada con las prioridades domésticas de este país, que tiene crisis de abastecimiento, de escasez, el precio del petróleo sigue a la baja, no hay una perspectiva de crecimiento, tienen hiperinflación, las perspectivas de crecimiento económico son malísimas. Hombre, yo pensaría que una de las lógicas sería que entre las prioridades se encuentren estos temas antes que quitar las fotos presidenciales. Marc Bassets. Yo creo que tener razón y que una decisión sea justa no quiere decir que sea práctica o que sea útil en un momento dado, ¿no? Y es obvio que yo creo que es razonable pensar que Chávez no es un símbolo no debería ser un símbolo de Venezuela. Lo es para muchos venezolanos, pero no es la bandera o el escudo, que creo que son los dos símbolos que estaban en el Parlamento y que quedaron ahí. De otro lado,
cabe preguntarse si es lo que ahora necesita Venezuela, una pelea por este tipo de símbolos, ¿no? Si no hay otras prioridades como habéis mencionado. Y en todo caso me parece que en algún momento, cuando acabe esta situación, este proceso, pues los venezolanos tendrán que hacer un reexamen, un autoexamen, un examen de conciencia de lo que ha pasado estos años y de qué lugar debe ocupar Chávez, no en el Parlamento, pero en la memoria, en la historia de Venezuela, ¿no? Yo creo que deberían pensar muy bien qué lugar debe ocupar Simón Bolívar, que eso siempre vale un poco la pena. Pero bueno, quiero cambiar de asunto y seguir con usted, Marc, porque en España hubo elecciones generales, que se llaman allá, es decir, elecciones legislativas el pasado 20 de diciembre, hace muy pocos días. Como España tiene un sistema parlamentario, son justamente los miembros del Congreso de los Diputados los que eligen al presidente del gobierno. Actualmente el presidente en funciones, que se llama, desde las elecciones pasadas, es Mariano Rajoy, que está en el poder desde hace un tiempo ya y que es la cabeza del Partido Popular, del Partido Conservador. En estas elecciones, de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, el PP, el Partido Popular, obtuvo 123, es decir, perdió muchísimos. Hasta el 20 de diciembre tenía mayoría absoluta, tenía más de los 176 que se requieren para gobernar. El Partido Socialista Obrero Español, de Pedro Sánchez, logró 90 escaños, el peor resultado en la historia del PSOE, el peor resultado. Y después aparecieron los dos partidos emergentes, Podemos, cuyo líder es Pablo Iglesias, con 69 escaños, una votación asombrosa, y Ciudadanos, cuyo jefe es Albert Rivera, partido más de centro derecha, que consiguió 40 sillas de las 350 del Congreso de los Diputados. Hasta ahora no ha sido posible formar gobierno. El señor Rajoy ha tratado de hablar con distintos líderes políticos, entre otros con Pedro Sánchez, para ver si a la hora de una votación para escoger al presidente del gobierno se abstiene, de modo que el PP pueda gobernar en minoría. Tampoco puede haber una alianza porque no les dan los números entre el PP y Ciudadanos. El PSOE, el Partido Socialista, no se puede aliar con Podemos porque Podemos quiere que haya un referendo independentista en Cataluña, que es su región, y demás. El diario El País de Madrid en las últimas horas publica un artículo en donde dice que ya el Partido Popular y sobre todo Rajoy está con la idea de que vuelva a haber elecciones, de que haya unas nuevas elecciones en las próximas semanas. Y además esto alimenta la tesis de que Rajoy es un hombre que cuando hay algo urgente opta por el silencio y en cierto modo se sale con la suya. ¿Pasará eso en España? Es posible si no hay un acuerdo entre los partidos para formar un gobierno, pues inevitablemente España se aboca a nuevas elecciones y el cálculo de Rajoy es que saldrá reforzado. Es un cálculo, es una previsión, está por ver qué ocurrirá de aquí a las elecciones si las hay, pero tiene su lógica. A Rajoy, al Partido Popular Conservador le hizo daño en las últimas elecciones, le quitó muchos votos el nuevo partido Ciudadanos, que es un partido de centro derecha, pero con aires más liberales y modernos que el Partido Popular. Ciudadanos no tuvo el resultado que esperaba y es posible que digamos que la fiebre o el boom de Ciudadanos haya pasado y que Rajoy se consolide y tenga esta vez sí una mayoría más sólida. Y luego en la izquierda, otro de los cálculos que hay es el cálculo que hace Podemos, el nuevo partido de izquierdas, que está a la izquierda del Partido Socialista, es que en los últimos meses ya ha arañado mucho espacio al Partido Socialista y que ante esta situación en la que el Partido Socialista se ha visto debilitado y no ha sabido o no ha podido formar un gobierno y tiene un líder muy debilitado, pues Podemos todavía crezca más. En este escenario significaría que hemos pasado del bipartidismo PP-PSOE a dos polos, que sería izquierda-Podemos, como partido predominante en la izquierda, y partido claramente predominante en la derecha, el PP. Pero bueno, todo esto estamos especulando mucho cuando ni siquiera hay posibilidad de elecciones. Yo creo que lo interesante de esta situación es ver cómo el Partido Socialista tiene la llave del gobierno, porque es el que puede formar mayoría a la derecha, es decir, permitir o apoyar. Permitir que siga gobernando el PSOE. El PP, o formar una mayoría alternativa de izquierdas con Podemos, con partidos nacionalistas, catalanes, vascos. Y sin embargo, el líder del PSOE está sometido a una enorme presión y erosión de sus propios colegas del PSOE, y sobre todo líderes regionales del PSOE, y cuando tiene la llave del poder, parece el PSOE más débil que nunca, ¿no? Bonilla.
A mí lo que me llama la atención, primero es que en 2 o 3 semanas durante los festivos no parece haberse logrado nada, no ningún acuerdo. Lo segundo es que obviamente es mucho más difícil negociar entre 4 que entre 2 y este estreno de España al pluripartidismo está bastante complicado. Y si uno mira antes y después, los retos en España son los mismos, son los retos obviamente de los separatistas catalanes, de la situación económica que no termina de repuntar, de una crisis de corrupción que no se ha resuelto, y los retos de hoy son esos sumados al hecho de que el país está ingobernable. Yo no sé si toda la ilusión de los nuevos partidos, de las nuevas generaciones que se sienten representadas en este momento, lo que vayan a generar es una gran resaca de principio de año, porque ven que la situación quizás se ponga peor de lo que estaba. Juan Carlos Hidalgo. Sí, ahí lo interesante es la espada de Damocles que tiene Sánchez sobre su cabeza con el tema de Podemos. Efectivamente, el cálculo es a la inversa en la derecha. En la derecha es de que Ciudadanos se puede desinflar en una segunda elección y que esos votos vuelvan al PP, pero en la izquierda es todo lo contrario. Más bien que el PSOE es el que se puede desinflar y que haya mucho voto más bien que migre hacia Podemos. Podemos cerró muy fuerte la campaña y se dice que si hubiera durado una semana más, pues probable que hubieran incluso obtenido mucho más escaños y superado al PSOE. Entonces, ese es el factor con el que está jugando Rajoy. Decirle a Sánchez, bueno, o me deja gobernar en minoría, absteniéndose, o nos vamos a unas elecciones donde usted probablemente va a perder todavía más escaños y va a perder su puesto como líder del Partido Socialista. Para mí, me llama muchísimo la atención cómo Rajoy está poniendo sus intereses y sus ambiciones personales ante todo. Todos lo están haciendo, todos no lo están solamente haciendo, pero Rajoy. yo creo que Rajoy es el que está llamado a decir, bueno, obviamente mi figura es el que está impidiendo la gobernabilidad, está impidiendo la formación de un gobierno y podría yo hacerme a un lado y permitir que alguna otra figura del PP más fresca, con menos carga de personal y de todo, se haga cargo de las riendas y que veamos si eso contribuye a la formación de un gobierno. Antes de cambiar de tema y ir con López Zamorano, lo que tiene que ver con la campaña aquí en Estados Unidos, la campaña presidencial, quería preguntarle a usted por la crisis de la economía china, porque el pasado jueves tuvieron que cerrar las bolsas, la bolsa china cerró después de media hora de haber estado abierta porque tuvo unas pérdidas del 7%. Hay artículos en todos los periódicos, aquí está por ejemplo el diario Wall Street Journal, es primera página en el Washington Post, en el New York Times, muchísimas personas no entienden. Y además confieso que a veces uno no entiende muy bien qué es todo este lío que está pasando. Yo sé que eso le pega a uno en el bolsillo, pero uno no entiende por qué. ¿Qué es lo que está pasando y hacia dónde puede ir? Creo que es una cuestión de la época en donde estamos empezando el año y nuevamente todas las dudas y toda la atención se vuelca. ¿Cuáles son los principales peligros para la economía mundial? Número 1, la desaceleración de China. Y por eso entonces se ve reflejado en este nerviosismo que vemos en la Bolsa de Valores de China. Ahora bien, hay que ponerlo en contexto. La Bolsa de Valores de China no es como la de Estados Unidos, donde casi que todos los que estamos aquí en esta mesa tenemos de alguna manera intereses ahí. Si tenemos un fondo de pensiones, sabemos que nuestro dinero está ahí. No, en China la Bolsa de Valores es muy pequeña, muy poca gente participa en ella, pero es un reflejo de la gran incertidumbre que existe en este momento sobre la desaceleración que es China y la transformación de esta economía. Creo que este gráfico es el que mejor representa tal vez las preocupaciones que tenemos sobre China en este momento. Esta es la deuda total de China como porcentaje del tamaño de la economía. Como vemos a raíz de la crisis del 2008, la crisis financiera mundial, el gobierno chino trata de empezar a estimular la economía aumentando dramáticamente el endeudamiento, el gasto, y este gasto se dirige a través de las empresas estatales. Recordemos que a pesar de que había una revolución capitalista en China, la mayor parte de la economía sigue estando en manos estatales, la banca está en manos estatales, muchas empresas están en manos estatales. Estas empresas incurrieron en grandes gastos, muchos de ellos injustificados, y ahora son empresas zombie. Son empresas que no generan riqueza, que más bien están generando muchas pérdidas, y el liderazgo chino no termina de desconectar a estas empresas del apoyo estatal. Y eso es la gran preocupación. Hay investigadores que han señalado que, viendo los análisis históricos de países que han incurrido en este aumento de la deuda tan desproporcionado en tan poco tiempo, dicen que es una probabilidad casi de 4 de 5 de que un país que incurre en estos niveles de endeudamiento tan rápido termine en una crisis económica severa. Así que eso yo creo que es el momento. En enero todo el mundo está empezando a discutir, bueno, ¿qué va a pasar con China? Yo creo que eso es lo que está jugando en estos grandes temores dentro de la Bolsa de Valores. Ahora sí cambio de tema, Pepe, porque aquí en Estados Unidos hay elecciones el 8 de noviembre de este año, en 10 meses. Se ha hablado muchísimo de Donald Trump, precandidato presidencial republicano por sus extravagancias. Se ha hablado en segundo término de Hillary Clinton, precandidata demócrata, que según las encuestas terminará siendo la candidata. Pero esta semana parece que el foco cambió y ahora se está hablando de Marco Rubio,
precandidato republicano, senador cubano-americano, pero no tanto de sus políticas, sino de que el señor usa botas de tacón. Y usa unas botas de tacón, estoy hablando en serio, usa unas botas de tacón, lo que se llaman tacones cubanos, yo no sabía que ese era el término, pero en todo caso son unas botas que se inventaron los Beatles. En los años, cuando regresaron en 1963 de Hamburgo, Mark Bassett es hincha fanático de los Beatles como hombre serio que es. Cuando llegaron ellos a Inglaterra, empezaron a utilizar estas botas con un tacón bajo, que después usaron los Rolling Stones y que además las ha utilizado también en algunas películas John Travolta. Bueno, pues Marco Rubio usa botas de tacón, aparece en una fotografía de The Associated Press, pero le quedan bien porque lo que dicen es que tal vez por la moda de Rubio esto no le funciona. ¿Será que esto es un punto esencial de la campaña? Yo creo que el punto es que hay demasiados periodistas cubriendo la campaña presidencial en Estados Unidos con demasiado tiempo libre y demasiadas páginas que llenar y demasiados espacios de la televisión que llenar, y entonces no sabemos qué se nos va a ocurrir la siguiente semana, ¿no? Obviamente yo creo que Marco Rubio sigue siendo un personaje interesante, ¿no? El hecho de que siga en las primeras planas de atención del público muestra que probablemente esta percepción que teníamos, ¿no? Que con o sin tacones, el hecho real de que muy probablemente el trío de Donald Trump, Ted Cruz y Marco Rubio sean los que salgan mejor posicionados de las dos primarias filtro, ¿no? Que serían la asamblea de Iowa y la elección primaria en Nueva Hampshire, ¿no? Yo creo que sigue teniendo posibilidades, sigue siendo un personaje que llama mucho la atención a los conservadores optimistas, porque vemos que en este momento parece que los conservadores enojados son los que están ganando, es el discurso de Ted Cruz y el discurso de Donald Trump los que están molestos con todo mundo, ¿no? Que reflejan este ánimo de frustración hacia el establishment. Creo que Marco Rubio recoge más el espíritu de Ronald Reagan, esta imagen optimista, la casa en la colina, ¿no? El sol resplandeciente, y me parece que sigue siendo un personaje que no podemos perder de vista, ¿no? Toda esta charla de Donald Trump y cómo sigue en las encuestas en muy buenos lugares, oculta, en mi opinión, lo que es la masa crítica de apoyo que va a obtener probablemente tanto Marco como Ted Cruz en las dos primarias, y de alguna manera puede reconfigurar la carrera. Vemos los problemas que ha tenido Ben Carson, ¿no? Que básicamente su campaña se está implotando, ¿no? Está realmente perdiendo colaboradores importantes, los demás ya no están figurando. Chris Christie y algunos otros ya aparecen como figuras de ornato en esta campaña. Entonces yo creo que el hecho de que se esté hablando de Marco, de sus tacones, de alguna manera refleja un ánimo de que probablemente pudiera ser uno de los caballos negros de la carrera presidencial. Munillaz, los tacones de Marco Rubio. Yo creo que los tacones no fueron accidentales. Primero estaban muy nuevos y deben ser seguramente resultado de alguna encuesta donde la gente quiere que Rubio le llegue a los votantes como un hombre más cool. No creo que le funcionó, la verdad. Si uno no es cool a los 18 años, es difícil tratar de ser cool a los 42 o 43. 44 que tiene. Lo que sí me parece una muy buena noticia es que de los hombres también se hable del vestuario y de la ropa y de las cosas que tienen, porque la verdad es que hay una desproporción de la atención que se fija en lo que se ponen las mujeres, en las vestimentas de Hillary, en los peinados y los demás, y los hombres pasan bastante agachados, tanto con los aciertos como con los desaciertos en la ropa. Salvo el cabello de Donald Trump. Bueno, de por sí un titular. Mark Bassett, que sabe de botas por lo de los Beatles. Sí, yo creo que la vestimenta y la imagen es un mensaje político, ¿no? Por ejemplo, los republicanos se ven mucho, si nos fijamos bien, en muchos debates incluso y en mítines, van con el traje pero con botas de cowboy, que es una manera de decir, bueno, somos... Como Vicente Fox, ¿no? Como Vicente Fox. Como George W. Bush. Bueno, como Reagan y Bush, pero también las usó Clinton. Luego nunca llevan trajes caros o corbatas caras. Tienen que demostrar que visten bien, son gente elegante, pero que visten como el pueblo, ¿no? Y en el caso de Marco Rubio, no sé si estaba intencionado, si lo había calculado, pero dice algo, no sé qué dice, que quiere ser cool, que has dicho que son botas, les llaman botas cubanas, ¿no? Yo no sabía que se llamaban tacones cubanos. Tacones cubanos. Guardian de Londres. Él es Cuban Heels. Él es cubano, seguro que hay alguien muy feliz ahí que es el fabricante de estas botas, que además todos los medios han puesto en sus páginas web un link con la página web de esta empresa, que se habrá ganado mucho dinero vendiendo las botas de Marco Rubio, ¿no? Juan Carlos de Ajo, los tacones de Rubio. Yo estoy con José Luis. En lugar de hablar de los tacones de Rubio, yo preferiría que nos enfocáramos en su plan para aumentar el gasto militar en $1 billón, un 1 trillion, con dónde va a salir esa plata sin terminar de quebrar a Estados Unidos. En su oposición a la liberalización del mercado de azúcar, diciendo que el proteccionismo azucarero en Estados Unidos es un tema de seguridad nacional, que no sé dónde saca eso. En sus críticas a las reformas al espionaje doméstico en Estados Unidos, con mentiras muy claras que ha dicho durante los debates. En fin, yo creo que Marco Rubio es uno de los candidatos más overrated, no sé cómo se puede decir en español. Sobredimensionados. Sobredimensionados
que hay ahí, allá afuera, y me gustaría un ojo más crítico sobre sus propuestas y su paso por el Senado, que simplemente ha sido olvidable, no ha hecho absolutamente nada que sea recordable mientras ha sido senador. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc Bassets, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Una mala semana para el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, es decir, del gobierno autónomo catalán, Artur Mas. Artur Mas, su partido, la lista que él lideraba, ganó las elecciones autonómicas del pasado septiembre, pero desde entonces hasta ahora no ha sido capaz de formar un gobierno, no tenía mayoría suficiente para lograr una mayoría, para crear una mayoría parlamentaria. Debía pactar con un partido que es de izquierda radical, no lo ha conseguido. El lunes es el día que expira el plazo para poder llegar a este acuerdo. Es muy improbable que haya algún tipo de acuerdo porque este partido de izquierda radical no quiere, ponía como condición que Artur Mas no fuese el presidente de Cataluña y por lo tanto lo más probable es que en marzo haya nuevas elecciones en Cataluña y esto tiene unas implicaciones políticas enormes porque Artur Mas se puso al frente hace 2 o 3 años del proceso independentista de Cataluña. Las elecciones de septiembre pasado debían ser un plebiscito en favor de la independencia. Con un acuerdo habría puesto en marcha un calendario de un año y medio que habría llevado a una especie de declaración de independencia o a una desconexión de España, como decían. Al no haber gobierno, todo esto fracasa y el proceso independentista catalán llega a un momento, seguramente al momento más crítico que ha tenido en los últimos años, estancado y quizá fracasado. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, nefasta? Diosdado Cabello, el expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, no se sabe muy bien si es el hombre más fuerte del régimen o el segundo más fuerte. Es un tipo que acumuló muchísimo poder en los últimos años tras la partida de Hugo Chávez. Se está bajo investigación aquí en Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha confirmado que está bajo investigación por ser el líder de un cartel de narcotráfico, el cartel de los soles. Y bueno, desde su posición de la Asamblea Nacional como presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello hizo y deshizo dentro de ese órgano, y verlo el martes con una cara desencajada, como un diputado más, sin ningún tipo de poder, durante la instalación de la Asamblea Nacional, creo que fue un poco de Schadenfreude, como dicen los alemanes, para muchos. ¿Eso qué traduce? Perdón, eso se traduce como que aquellos que sacan algún placer de ver el mal de los demás, ¿verdad? Y bueno, yo confieso que tuve un poco de Schadenfreude viendo a Diosdado Cabello sin poder alguno, como un diputado raso, a partir del martes en Venezuela. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Yo tengo un fuerte dilema entre Xi Jinping y Wayne Lapierre, el presidente de la NRA. Xi Jinping porque todo le está saliendo mal, las devaluaciones provocaron más salida de capitales, la bolsa se cayó, nada parece estar saliendo bien, pero me voy con Wayne Lapierre porque me parece que el anuncio del presidente y la campaña, la ofensiva pública que está lanzando en favor de mayor control de armas puede ser un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos en este tema tan importante de la vida social. Me parece que las encuestas muestran en la opinión pública un giro importante. El hecho de que, aunque no crean que las medidas van a ser eficientes, creo que llegó al punto en que dijeron, basta. Es momento de hacer algo en el tema. Un apoyo de 70% en cualquier tema obviamente es un apoyo abrumador para Estados Unidos, una sociedad muy diversa, muy horizontal y muy fragmentada. Y me parece que esto puede ser una bola de nieve que de alguna manera genere la suficiente masa crítica para ir cambiando el tema. Es un asunto sumamente importante. Llama la atención que la NRA no haya aparecido públicamente para defender sus posiciones. En algún punto en 99 Wayne Lapierre fue el mismo que dijo que había que cerrar todos los huecos. ¿Dónde está ahora Wayne Lapierre? Se escudaron en una comparecencia en la Fox News, no aparecieron en la Asamblea Comunitaria, el presidente los retó, los emplazó a discutir el tema. Obviamente yo creo que calculan que no tiene nadie con la estatura intelectual de Obama para discutir el tema públicamente, entonces me parece que de alguna manera, por la posición pública que han tomado y por la nueva masa crítica de apoyo al tema de control de las armas, ellos son los perdedores de la semana. Munillense, ¿para quién fue esta semana? Una muy mala semana. Fue una mala semana, un mal comienzo para Henry Ramos, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y opositor al gobierno de Nicolás Maduro, porque mandó o tomó la decisión de retirar los afiches que había de Simón Bolívar y de Hugo Chávez y Nicolás Maduro del recinto, diciendo que solamente deberían estar, como en otros países, los símbolos, el escudo y la bandera y no símbolos de corrientes políticas. Si bien eso es verdad,
y es muy posible que sea un precedente importante y un mensaje de cambio. Lo que logró Henry Ramos fue dar un mensaje de provocación, un mensaje de enfrentamiento con un gobierno que en este momento, mal que bien, necesita abrir alguna puerta de diálogo para lograr detener la caída económica, para lograr algún tipo de gobernabilidad para Venezuela, y el hecho de haber alimentado el grandísimo entusiasmo que tiene Nicolás Maduro para la provocación y para los enemigos externos. Creo que fue un comienzo demasiado agresivo para este nuevo presidente de la Asamblea. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 para despedirnos porque ya no hay más tiempo. Gracias, Marc Basset, por haber estado en este programa. Juan Carlos Hidalgo, José López Zamorano y Muni Jensen. Y a ustedes los espero nuevamente el lunes en Club de Prensa.